Hola amigas y amigos de la Mula. El Perú es uno de los 168 países con presencia del coronavirus. El presidente Martín Vizcarra dio hoy un nuevo reporte y ya tenemos a 416 personas infectadas y la lamentable pérdida de 7 vidas. Se han llevado a cabo hasta el momento más de 7.000 muestras y dijo que el porcentaje de casos positivos, que es del orden del 6%, está dentro del margen previsto en torno a la evolución de la enfermedad. Para hablar del coronavirus estamos con Patricia García, epidemióloga y exministra de Salud. Patricia, ¿el coronavirus tiene una contagiosidad relativamente alta, muy alta? Cuéntanos, por favor. Este nuevo virus, el coronavirus, al que también llamamos nosotros el SARS-2, que es realmente un nuevo virus en el mundo, se sabe que es muy, pero muy contagioso, o sea, muy transmisible. Y para darte una idea, es 10 veces más infeccioso que el virus de la influenza, que ya sabíamos que era muy, pero muy contagioso. Otra cosa que es muy peculiar con este nuevo virus es que la mayoría de nosotros, no la mayoría, todos nosotros, somos susceptibles en realidad. Significa que nunca hemos estado expuestos a este virus porque es absolutamente nuevo. Y la otra cosa interesante es que de las personas que se infectan, hay un grupo de personas que nunca van a tener síntomas y se estima que es como un 50%, y luego del otro 50%, la gran mayoría va a tener síntomas muy, pero muy leves, y solo un porcentaje chiquito van a ser síntomas severos. Pero lo interesante desde el punto de vista de la contagiosidad, y esto es algo que también lo estamos aprendiendo, pero a pasos agigantados muy rápido en el mundo, es que si bien es cierto, los que no tienen síntomas pueden contagiar, realmente los que tienen síntomas son probablemente los agentes infecciosos más marcados. Tanto así que ya se ha creado hasta un nuevo término, ¿no? Que le llaman el super contagioso, ¿no? O super spreader, o super diseminador, digamos. ¿Y por qué lo estoy haciendo notar? Porque en todas las estrategias que se están haciendo, hay diferentes estrategias que están tomando el mundo, algunas completamente de cierre como China o como estamos haciendo en el Perú, pero después la pregunta es, ¿y cómo comenzamos a tratar de contener esto? Entonces, identificar a aquellos que tienen los síntomas, que son idealmente de lo más temprano que se pueda, porque son los que están diseminando los virus, eso es sumamente importante. Y la pregunta es, ¿y qué pasa con los que no tienen síntomas? Que es tan difícil captarlos, ¿no es cierto? ¿Cómo los capto? La gente está desesperándose. Bueno, sí, es todo un reto, porque en este momento, con las capacidades que se tienen en el mundo, no solamente en el país, o sea, no tenemos pruebas como para poder estar haciéndole test a todo el mundo, ni siquiera Corea. Corea ha hecho casi 250.000 de pruebas, pero han estado dirigidas y dirigidas a aquellos que tenían síntomas de aquellos grupos especiales. Y entonces, ¿cómo captamos a esos que no tienen síntomas? La forma más fácil es los captamos identificándolos como contactos de aquellos que tienen síntomas, porque serían los que, digamos, en corto plazo, porque han sido por ahí, nomás deben haberse infectado, por ahí están, esos son los que en ese momento deben estar contagiando. Entonces, para calmar un poco a la gente que dice, pues ¿cómo captamos a todos los asintomáticos, no? Bueno, por eso la estrategia debe ser, identificas a alguien que tiene síntomas, se le hace la prueba, se pone en cuarentena y se busca identificar a todos aquellos que son contactos, hacerle las pruebas y así creas como una especie de muro de contención de la infección en cada uno de los lugares. Más que pensar en hacer pruebas a todo el mundo en todo momento, no tiene mucho sentido. Acuérdate que tendríamos que hacerle a todo el mundo todos los días, incluso a la gente que está en riesgo, porque cada día puedes tener una exposición. Entonces, eh, es muy transmisible y por eso es que estamos viendo que de manera muy rápida se expande y por eso es que tenemos esta pandemia. No obstante, las medidas que ha tomado el gobierno ya desde la semana pasada sirven para evitar esta propagación, ¿no es cierto? Y hay también la idea de que cuando se hagan más pruebas es que vamos a tener cifras más reales y más elevadas sobre todo. Eh,
El gobierno ha señalado, ha anunciado que va a comprar reactivos para pruebas rápidas y moleculares. Sin embargo, muy poca gente sabe en qué consiste estas pruebas realmente. ¿Nos podrías comentar al respecto? Eh, Voy a responder en por lo menos tres, porque en realidad han sido tres preguntas las que me has hecho, ¿ok? Ujú. Primero, las medidas que se han tomado aquí en el Perú son las medidas que les llamamos las medidas de supresión, ¿ok? Hay dos grandes tipos de medidas, las medidas de mitigación y las de supresión. Las que se ha tomado aquí en el país es, señores, para romper la transmisión de una vez, buscamos suprimirla. ¿Y cómo la buscamos suprimir? Creando esta gran cuarentena. Eso nos debe permitir a nosotros bajar el número de transmisiones lo máximo que podamos y así poder asegurar que nuestros sistemas de salud son capaces de poderle dar los servicios a esos pocos que sabemos que de todas maneras van a poder estarse infectando o ya se infectaron. Nos podemos ir preparando para lo que viene después y le damos tiempo a la ciencia para que aparezcan mejores pruebas diagnósticas, tratamientos eventualmente y eventualmente 12 a 18 meses la vacuna. Entonces, esas son las medidas de supresión, pero definitivamente las medidas de supresión no se dan por siempre, se dan por un periodo, se baja el número y luego se tienen que hacer otras estrategias. Y las estrategias, por ejemplo, las podemos ver con lo que hizo Singapur o lo que hizo Corea. Singapur comenzó a detectar casos y cómo los detectaba cuando todavía no habían muchas pruebas, incluso y después cuando ya tuvo pruebas para poder focalizarse a través de detectar personas con fiebre en todas partes, en las puertas de los edificios, en las calles, en las esquinas donde había semáforos. Una persona con temperatura de 37,5 inmediatamente cuarentenada, se buscaban los contactos, se hacían las pruebas correspondientes y se paraba el foco. Corea lo que hizo fue una cosa, bueno, también utilizaron tecnologías de información para captar todos los contactos, apoyo policial y la gente muy responsable, además del distanciamiento social y el lavado de manos, que son importantes. Pero en Corea lo que hicieron fue implementaron además el testeo, pero no es, por si acaso se habla de muchas pruebas, 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 pero no son pruebas a la población general, son pruebas dirigidas a identificar a aquellas personas que pueden estar infectadas. Y la forma de hacerlo es identificar a aquellos que tengan síntomas, fiebre y tos, dependiendo de las capacidades, y ellos también las dirigieron a personas mayores de 60 años, personas que tengan enfermedades o que tengan problemas de fondo, hipertensión, diabetes y otros, y luego a todos sus contactos. ¿Okay? Y eso es lo que hizo Corea. Y probablemente yo creo que esa va a tener que ser una mezcla de ambas, tiene que ser en la siguiente fase, después de esta cuarentena total aquí en el país, tenemos que estar muy bien organizados para poder, por un lado, detectar casos tempranamente, o sea, no esperar varios días, sino lo antes posible para evitar que haya diseminación, igual que los contactos, cuarentenarlos de manera muy, pero muy estricta y así podremos evitar que se forme una segunda ola. Con respecto a la pregunta de qué hay de las pruebas diagnósticas, ¿ok? Que está causando mucha confusión. Eh, Quiero regresar a noviembre probablemente del año pasado. En noviembre del año pasado no sabíamos que existía este virus. Ahora los chinos han comenzado a revisar data anterior y aparentemente probablemente el primer caso en China se dio alrededor de noviembre. Recién en diciembre se reporta, comienza la investigación muy rápida, realmente detectan el virus y se crea la primera prueba, que es una prueba que se llama una prueba molecular. Una prueba molecular, en este caso es PCR, que viene del inglés Polymerase Chain Reaction, que lo que hace es, esta es una enzima que lo que hace es, a través de diferentes reacciones, permite detectar pedacitos del ácido nucleico del virus. Y este es un virus particular porque tiene otro tipo de ácido nucleico, y no voy a entrar en detalles. Pero eso significa tener equipos sofisticados, significa una serie de pasos en el manejo de muestras que vienen de la nariz y de la boca de personas que tienen virus, o sea, muestras que también son infectantes. Significa que esto se tiene que hacer en laboratorios con ciertas condiciones de bioseguridad especiales. Pero se creó una prueba rápidamente. Bueno, los chinos comenzaron a trabajarla, qué sé yo. Hay algunos laboratorios de salud pública en el mundo que comenzaron a hacer protocolos y un laboratorio alemán creó un protocolo
que lo estandarizó muy bien para asegurarse que la prueba hacía lo que se supone que tenía que hacer, que significa, o sea, tengo la prueba para detectar virus, entonces yo tengo un cultivo de virus, vamos a ver si me lo detecta. ¿Hasta cuántos virus me detecta? Entonces ahora ya sabemos cuál es la capacidad de detección incluso. Y esos protocolos son los que se han, digamos, por ejemplo, para América Latina, la Organización Panamericana de la Salud lo ha repartido en los países, ha repartido también pruebas, porque no es tan fácil como que se pueden hacer simplemente, esto es complicado. Y tenemos insumos y tenemos pruebas que las han estado trabajando y que ya se han ido descentralizando un poco, pero con ciertas cuidados. No es tan fácil como decir, vamos a hacerlo de frente, es complicado. Habiéndoles contado esa parte, o sea, lo que les estoy diciendo de las pruebas moleculares son nuevas, no son fáciles, y la ciencia sigue trabajando para ver qué más se puede hacer. Los coreanos y los chinos, con toda la capacidad que tienen, han trabajado unas pruebas moleculares que demoran un poco menos. Las otras que les digo pueden demorar un día en el procesamiento, 2 días, ahí, dependiendo porque además hay que correr muchas otras muestras. Pero es la forma de detectar a las personas que tienen el virus, que es la forma más infecciosa. Ahora, se ha comenzado a hablar de pruebas rápidas. ¿Qué significa una prueba rápida? En realidad, también se le llama una prueba para el lugar de la atención, ¿no? Una prueba rápida en concepto debería ser una prueba que me permite, yo lo veo al paciente, le tomo la muestra y debería yo poder decir si es positivo o negativa, como una prueba de embarazo, digamos. Ese es el concepto que se tiene de una prueba rápida, y en inglés le llaman point of care tests, ¿ok? En realidad en el mundo, también nuevamente los chinos, los coreanos, y hay algunos grupos por ahí que decidieron trabajar dos tipos de pruebas, unas en sangre y otras nuevamente en fluidos, en nariz y garganta. La de los fluidos todavía necesitan validación y es una cosa que vamos a tener que, al parecer pudieran funcionar, pero tienen que ser estudiadas aquí en el país. Y esa es una cuestión que la estamos viendo en este momento. La de sangre, que son, por lo menos hay 50 diferentes, y acabo de revisar, porque he estado en una reunión con la OMS, revisar las listas, hay como 50 disponibles, a esas le llamamos serología, pruebas de serología. Lo que pueden hacer es detectar la respuesta inmune del cuerpo frente al virus, ¿ok? Cuando a mí me da un virus, cuando me da cualquier infección, mi cuerpo tiene dos tipos de reacción, una reacción inmediata y una reacción más tardía. La reacción inmediata no es tan inmediata, le llamo inmediata, pero no es tan inmediata. Esa reacción probablemente demora entre 7, 8, 10 días. O sea, mi cuerpo, a pesar de que el virus entró y yo puedo tener virus botando, mi cuerpo recién tiene algo que yo puedo detectar como reacción temprana entre los 7 y 10 días. Y la reacción tardía es aquella reacción que queda como cicatriz dentro de mi cuerpo ya sabe acerca de esas infecciones, y yo puedo no tener la enfermedad, pero puedo decirte que la tuve. Entonces, lo que hace la serología te puede decir, dependiendo del tipo de prueba, te puede decir una o las dos cosas. Si tienes ahorita la infección, pero ya no es infección tan temprana, o si la tuviste. Y esas son las pruebas serológicas. Entonces, si bien es cierto, son pruebas para el lugar de la atención o pruebas rápidas, porque además, como un examen de embarazo, con una gota de sangre, y es variable, algunas te lo dan dicen 3 minutos, pero con todo el procesamiento, en promedio la mayoría son entre 10 y 20 minutos, lo que te van a decir es, si ahorita tienes la infección, sí, o si la tuviste, pero para efectos prácticos de poder contener la epidemia, si con estas pruebas serológicas es menos probable que yo detecte a los casos más tempranos, a los primeritos. O sea, varios días la gente podría tener una prueba serológica negativa y aún así botar virus. ¿Ok? Entonces, no hay una prueba que sea perfecta. En ninguna parte de lo que trabajamos en salud hay pruebas perfectas. La prueba de PCR me detecta los casos tempranos, cuando está el virus, etcétera. A veces en los casos más tardíos puede ser negativa, y eso es lo que están viendo ahora en los hospitales algunos de los médicos. Y las pruebas serológicas me detectan un poco más atrás. Entonces, ¿qué es lo que va a tener que hacer probablemente el Estado? Corea ha seguido trabajando con pruebas de PCR. Lo que pasa es que
se ha tenido que abastecer mejor, ha buscado mejores alternativas. Ellos mismos han creado un PCR que es de tiempo más corto, de 90 minutos. Entonces, la prueba de PCR todavía la vamos a necesitar. La segunda cosa sería interesante, y eso es lo que te decía, validar alguna de estas otras pruebas que no son PCR, pero son, le llaman pruebas antigénicas, para poder ver la presencia del virus en secreciones, para ver si realmente funcionan bien o no. En Estados Unidos se ha probado una prueba eh, que también es una prueba molecular, pero es complicada, cara y recién se está poniendo en uso. Es parecida a la molecular, pero todas estas las vamos a necesitar. Las pruebas serológicas van a tener su rol también, pero no va a ser tanto un rol como de detección para cuarentenar, sino probablemente va a ser un rol para complementar lo que se está haciendo, manejo de pacientes y probablemente para ver cómo va avanzando la epidemia en toda la población. Ha habido algunos puntos de vista discordantes con estos reactivos que se van a adquirir en los siguientes días. Por un lado, el señor Bustamante, por otro lado, el señor Neira, que lo están haciendo con preocupación, no con una forma crítica, pero entiendo que estamos buscando diferentes alternativas, como tú dices. Yo creo que lo importante, para no causar tanta preocupación en la población, yo creo que una de las cosas que tenemos que hacer es tenemos que sumar, ¿ok? Lo que tiene que conocer las personas, y creo que todos nosotros, los que trabajamos en ciencia y conocemos de este tipo de productos y pruebas diagnósticas, y te digo porque he estado trabajando en este tema de pruebas diagnósticas para el lugar de la atención, Point of Care Diagnostics, y hemos estado trabajando también en validación de pruebas, etcétera. O sea, creo que lo que tenemos que tener claro es que la ciencia, primero, este es un virus nuevo, la ciencia está avanzando a pasos agigantados, pero no existen las pruebas perfectas, ¿sí? Y otra cosa que nos preguntamos todos es, ¿qué significa dar positivo? ¿Qué es lo que va a pasar? Eh, Nos vamos a nuestra casa a descansar, nos vamos a ir al otro edificio que han habilitado. Ya, ya, Entonces la gente no ya, sale. en este tiempo, entonces, creo yo que yo quisiera dar una recomendación para todos en este momento en el Perú y en el mundo, ¿ok? Si alguno de nosotros tiene síntomas respiratorios generales, ¿ah? Que puede ser moquito, tos, dolor de garganta o fiebre en general, es probable que sea casi cualquiera de los virus respiratorios que aparecen en esta época del año. Es muy probable, ¿ok? Sin embargo, la recomendación en general es quédense en su casa, ¿ok? Tengan todos los cuidados del mundo, lavado de manos, estornudar y toser, y si no hay nadie más en la familia que tenga estos síntomas, traten de alejarse para que no contagien a otros y no, bueno, ahorita todos estamos en cuarentena, pero cuando comencemos a trabajar, las personas que tienen cualquiera de estos síntomas tienen que alejarse totalmente, ¿ok? Eh, el síntoma más clásico para coronavirus es más bien la tos y la fiebre. Tos y fiebre puede estar asociado a coronavirus. En una persona joven, y voy a hablar de personas jóvenes menores de 60 años, sin enfermedades de fondo, no es hipertensa, no tiene diabetes, ni sobrepeso marcado, ni tiene problemas pulmonares, ni tiene otra enfermedad, ni tiene VIH, ni tuberculosis, ni nada que pudiera afectar su inmunidad, ni cáncer, ni ha estado en quimioterapia recientemente, etcétera. Es una persona que vamos a decir relativamente sana. Eh, la infección, así, ¿te acuerdas que he dicho? La mayoría de gente no va a tener ni síntomas. Los que tengan síntomas, el 75% van a ser síntomas leves. ¿Y qué se les recomienda? Quédense en la cama, coman bien, descansen, si tienen fiebre, tomen su Panadol, estén atentos si la tos se hace más fastidiosa o si hay falta de aire inmediatamente. Comuníquense al 113, comuníquense al 106, avisen, porque la progresión a neumonía es lo que puede preocupar, que es rara en ese grupo de personas más sanas.
Si estamos hablando de una persona de mayores de 60 años, con cualquiera de estos problemas que hablé, hipertensión, diabetes, problemas pulmonares, otros problemas de la inmunidad o cáncer, si comienzan a hacer los síntomas de fiebre y tos, o inclusive solamente fiebre, por favor, comuníquense al 113, entren a la web, ¿ok? Y avisen, deberían quedarse en su casa, traten de aislarse y cuarentenarse, y cuando vayan seguramente les van a hacer la prueba. Inclusive mientras están esperando la prueba, es importante que haya descanso, Panadol para la fiebre. Quienes lo vayan a visitar van a definir si es que se requiere llevarlos a hospitalización. Eh, la indicación para hospitalización usualmente es que sea una persona que tenga algún problema de fondo y entonces tiene mayor riesgo, o que tenga falta de aire. Entonces no debemos esperar para llamar o para acudir a un establecimiento de salud si es que hay falta de aire, porque esa es la complicación. Ahora, una pregunta que yo veo bien frecuentemente de la gente dice, después de la infección o durante la infección se me va a dañar el pulmón, ¿ok? En la mayoría de gente esta es una infección respiratoria como casi cualquiera, ¿ok? Y eso significa que igual que viene, igual se va, y no hay evidencia de daño pulmonar. Lo que vemos en las redes que pasan por ahí es porque cuando se han hecho estudios, muchos de los estudios que estamos viendo que están saliendo tienen que ver con los pacientes más seriamente enfermos, los pacientes que terminan en respiradores, en máquinas y que ya tenían daño pulmonar. No solamente con este virus, sino con casi cualquier infección muy seria del pulmón, el pulmón puede quedar con algún daño. Pero eso es para los casos rarísimos. Entonces, eso no significa que busquen infectarse. Creo que todos tenemos que tratar de evitar la infección para proteger a todos los que nos rodean, para proteger a los más vulnerables. Si trabajamos en conjunto, en lugar de que esto vaya así, ya como lo vemos, tiene que ir bajando el número de casos. Si baja la transmisibilidad, eso nos da tiempo de manejar mejor, vamos a tener menos gente grave enferma. Es posible que ya se están trabajando varios medicamentos que también tienen que estudiarse, pero que podrían ayudarnos a controlar, y eventualmente la vacuna para curarnos. Hay algunas teorías que lo que dicen también es que los virus se replican muy rápido, pero se van a replicar, no se replican en el ambiente. En el ambiente no se replican. Con las justas viajan 1,5 metros o 2. Olvídense que están volando en el ambiente replicándose. Inclusive cuando decimos que limpien, es porque quedan ahí pegados, pero ahí no se replican dentro de las personas. ¿Okay? Entonces, el problema cuando se transmite a mucha gente es que hay mucha replicación de virus, y en esa replicación se producen mutaciones. Entonces, en teoría, en aquellos países en los que hay, o cuanto más replicación del virus haya, hay más posibilidades de que el virus mute y pudiera volverse más letal o más problemático. Por eso también es importante bajar la transmisibilidad, para bajar los riesgos de que pudiéramos tener subfamilias o cepas que pudieran darnos más problemas en toda esta transmisión. Patricia, para ir acabando, hay también mitos, ¿no? Entonces, desde el primer día que nos enteramos de que ya teníamos el primer caso, debemos usar mascarillas los que no estamos afectados. Tenemos que usar guantes. Por favor, hay mitos, ¿verdades? Mitos. Ok, no necesitamos usar guantes. Necesitamos aprender a lavarnos bien las manos. ¿Cuándo nos debemos lavar las manos? Deberíamos lavarnos las manos al llegar. Las personas que salen al mercado porque están saliendo una vez al día, al llegar a la casa, cuando entran al baño, cuando salen del baño, lavarse bien las manos. Antes de preparar los alimentos, lavarse muy bien las manos. Si por alguna razón tosen o estornudan, lavarse muy bien las manos. El lavado de manos, y ya todo el mundo ha visto esos videos, ¿no? Por todos lados, es una cuestión importante. Sáquense los anillos y las pulseras a la hora que se lavan las manos. No necesitan usar guantes, porque además, ¿sabes qué es lo que pasa? Que he visto, se colocan los guantes y luego trabajan, se están protegiendo las manos, pero los guantes no los lavan, y los guantes tocan todo. No sirven los guantes. Con respecto a las mascarillas, ¿ok? Las mascarillas crean esa sensación de que yo me estoy protegiendo a otros, ¿ok? Pero las personas igual usan mal la mascarilla,
se agarran la cara porque les da calor, dejan la mascarilla que ha estado por todos lados y la vuelven a usar, etc. No tiene sentido. Si yo no tengo síntomas, no tengo para qué usar la mascarilla. Si hay una persona con síntomas, puede usar la mascarilla para aislarse del resto mientras se sepa qué es lo que está pasando. La indicación más clara de uso de mascarillas es para el personal de salud que va a atender a otros pacientes, a otras personas y va a estar en permanente exposición, y para el paciente que tiene síntomas, para evitar justamente, ¿te acuerdas que te estaba hablando de los que tenemos los dos grandes tipos de diseminadores de virus, ¿no? Que es la persona con síntomas, el superdiseminador. Por eso es que a él se le pone la máscara. Él debería tener la máscara, no las otras personas. Y los zapatos, por ejemplo, también dicen, sáquense los zapatos. Mira, no hay ninguna evidencia, o sea, quieren sacarse los zapatos para entrar a la casa, háganlo, ¿ok? Pero que eso no se convierta pues en una paranoia por el virus. El virus no va a estar entrando porque abro la ventana o porque pisé afuera y metí. Hay mucha gente, es bueno mantener la limpieza de la casa, sobre todo, lo más importante, si yo tuviera que pedirle a alguien algo, es lávense las manos, ¿ok? Eso es clave. Y la segunda cosa, en este periodo, manténganse en las casas. Bueno, voy a poner una tercera, ¿ok? La distancia. Inclusive cuando están en las colas, porque hay gente que hace cola para entrar a los supermercados o para ir a comprar, traten de mantener una distancia de al menos 1,5 metros con las otras personas. Nuevamente, el riesgo mayor es cuando estamos frente a un diseminador, superdiseminador, alguien que tiene síntomas. Una persona que no tiene síntomas, el riesgo es mucho menor. ¿Cómo bajo el riesgo de que no me caiga su virus? Digamos que lo tuviera. Me pongo a 1,5 metros y trato de no estar agarrando superficies y agarrando otros sitios, pero obviamente voy a tener que agarrar algunas cosas que están por ahí. Llego a mi casa, me lavo muy bien las manos, limpio superficies y se acabó. Pero además de todo eso, quiero hacer un llamado a todos también con respecto a esto, ¿ok? Ha salido, por ejemplo, el presidente Trump a hablar que existen drogas, que existe la cloroquina con la citromicina, esto está en las redes por todos lados, inclusive por ahí me han contado que hay gente que ha estado comprando en las farmacias esta medicina cloroquina. Quiero pedirles encarecidamente a todos y todas las que me están escuchando es no se automediquen, no tomen medicinas por su cuenta. Más aún, les voy a contar que justamente a raíz de esas declaraciones irresponsables del presidente de los Estados Unidos, además de que los científicos del mundo lo han estado diciendo, resultó que, por ejemplo, en un país como Nigeria, la gente también se lanzó a la compra de estos medicamentos y hoy en día uno de los problemas es que hay más gente que está sufriendo por envenenamiento por estas medicinas y finalmente muerte incluso que por el problema del coronavirus, muertes por coronavirus. Entonces, en este momento, para todos los que me están escuchando, no hay ninguna evidencia científica que muestre que algún medicamento, alguno de los medicamentos que tenemos a la mano y todos los que se dicen, realmente ni cura el virus, ni mejora los síntomas, ni mejora la mortalidad. Hay varios artículos que se han publicado, como los números de pacientes son muy pequeños, hay ciertas cosas que se han hecho mal en los estudios, los resultados no son conclusivos. Y por eso es que la Organización Mundial de la Salud está lanzando un gran estudio con algunas combinaciones de medicamentos, pero para ser hechas dentro del hospital, dentro de un establecimiento con condiciones estandarizadas, con personal muy bien entrenado en esto y para colectar información que sirva no solamente para el país que participa, sino para todo el mundo. Y sí es cierto, hay algunas drogas que parecen que podrían tener algún efecto, pero ahorita ninguna. Y lo que se necesitan son los estudios para ver seguridad y para ver efectividad. Mensaje entonces, no se automediquen. Si tienen fiebre, lo único que deben tomar es Panadol, nada de Motrin, nada de ibuprofeno. Y por favor, no vayan a tomar ni cloroquina, ni combinaciones de cloroquina con acitromicina, no. Y para los colegas
la combinación de cloroquina con acitromicina, inclusive se está reportando que puede causar ciertas alteraciones de la transmisión eléctrica en el corazón y puede ser dañina. Entonces, por favor, no la recomendemos. Amigas y amigos de la Mula, ha sido Patricia García, exministra de Salud. Muchas gracias, Patricia. Muchas gracias a ti también, Alberto.